Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas y conversatorios Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se están llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. El día de hoy tenemos el gran gusto de presentarles a nuestras honorables invitadas que conformarán el conversatorio Retos y oportunidades en la ciencia científicas de América Latina. Y permítanme presentarles a cada una de ellas. Tenemos en el panel a Alejandra Flores Leiva. Alejandra es estudiante de la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres de Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Y como miembro de esta misma asociación, ha impulsado y formado desde 2019 parte de diversos proyectos de divulgación de la ciencia, como el primer taller de mujeres jóvenes hacia la ciencia, la Noche de las Estrellas, ediciones 2019 y 2020, la revista y podcast Más Ciencia, así como conferencias, presentaciones y mesas redondas en colaboración con otras organizaciones e instituciones como el Museo Universum en México, la Sociedad Científica Juvenil, Divulgare, Omnicencia, entre otras. Bienvenida. Gracias, gracias. También tenemos en el panel a María Clara Miserendino. Ella es estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue representante de Argentina en la Olimpiada Internacional de Biología en Vietnam 2016, en el International Summer Science Institute del Instituto Weizmann, Israel 2018, y otros eventos científicos en Chile y Uruguay. Ha sido nombrada como uno de los jóvenes líderes prometedores de la biotecnología en América Latina y actualmente tiene un proyecto de comunicación y educación científica para jóvenes llamada Cientina, Ciencia Argentina, y es parte de proyectos de educación científica. Bienvenida, Clara. Muchas gracias, un gusto estar acá. Les presento también a Consuelo Dinamarca. Ella es socióloga por la Universidad de Playa Ancha y magíster en estudios de género y cultura, mención Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Es activista, feminista y disidente porteña. Profesional de investigación del proyecto Anillo Mujeres y Matemáticas en Chile, sociología de un campo disciplinar desde una perspectiva interdisciplinaria y de género. También es docente del Diplomado Género e Intervención Psicosocial y es miembro de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género. Sus principales líneas de investigación están ligadas al género y la educación y género, ciencias y tecnología. Bienvenida, Consuelo. Gracias. También está Elian Bayona. Ella es licenciada en Física por la Universidad Nacional de Colombia, actualmente estudiante de último semestre de maestría en Ciencias Físicas y estudia el área de gravitación. Trabajo con soluciones exactas de la teoría de relatividad general de Einstein. Bienvenida, Bailey. Hola, muchas gracias. Y por último les presento, último no menos importante, a la médica, la doctora Alma Alvarado, quien desde el 2016 trabaja como activista ambiental y cultural en Activismo Global, una organización encargada en la recuperación de la identidad de los pueblos indígenas y luchas ambientales de los mismos. Además, desde 2017 trabaja con el colectivo Pacífico Libre, conformado por 15 organizaciones ambientalistas y animalistas que nace en pro de la protección del océano, sobre todo de la protección de los tiburones y rayas. Además, desde el 2020 es fundadora de la organización ambiental Luz Verde, creada con el fin de denunciar y actuar ante delitos ambientales en Ecuador y el mundo. Bienvenida, Alma. Gracias por la invitación. Bueno, y sin más, tenemos algunas preguntas que preparamos para este conversatorio tan diverso. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Quisiéramos conocer desde su experiencia cómo fue, cómo es o cómo ha sido el desarrollo de cada una de ustedes dentro de la ciencia. Y para contestar esta primera pregunta, vamos a empezar en orden como las fui presentando. Primero Andrea, después Clara, Consuelo, Eli y Alma.
Ok, muchas gracias. Pues yo todavía soy estudiante de licenciatura en física y eh, ha sido toda una aventura ser estudiante de ciencia porque en principio yo no esperaba ser estudiante de ciencia. Toda mi niñez y mi vida, aunque sí estuve expuesta como a los temas científicos, yo desarrollaba más fácilmente habilidades en cuestión humanística, en artes plásticas, toda esta cuestión. La música también me gusta mucho, yo quería dedicarme a la música y en algún punto que fue que dije, no, yo también quiero ser científica, fue enfrentarme a todos estos estereotipos que persisten pues en nuestra sociedad aquí en México, en específico, que es donde vivo, y tratar de explicarle a la gente por qué quería ser científica y no una carrera de niñas, ¿no? Al principio fue muy difícil contraponerme como a esta corriente de, no, es que ¿para qué estudias eso? ¿Por qué no estudias mejor? Incluso me decían, ¿por qué no estudias mejor biología? Que esa es un poco más para niñas. Y era como de, ¿por qué no? Y bueno, y una vez que ya logré vencer como esa etapa o pasar por esa etapa, en la universidad fue complicado porque yo, aunque yo tenía otras compañeras mujeres, era difícil como hacer redes con ellas. En ese entonces, pues yo tampoco ni siquiera conocía como el término de redes y aunque cada una de nosotras vivía ciertas dificultades, ya sea con profesores, con otros alumnos o pues justo esta presión de ser una mujer en un ambiente donde te dicen que no perteneces, eh, como que nosotras todas nos exigíamos demasiado como para tratar de demostrar que teníamos derecho a estar ahí y tratábamos de ocultar todas esas vulnerabilidades que cualquier otro estudiante pues, sin problema podía preguntarle al profesor y no pasaba nada y nosotras era, es que si le pregunto, vamos a como darles de qué hablar para decir, es que eres mujer, por eso tienes esa duda o esas cosas, porque sí pasaban, ¿no? Sí nos infravaloraban. Entonces fue complicado, pero justo ya cuando empecé a conocer como todas estas cosas de las redes de mujeres, las redes auroras en la ciencia, creo que el cambio fue totalmente radical, fue muy positivo y realmente no me arrepiento de haber elegido una ciencia. Es difícil una carrera científica y es difícil estudiar una carrera científica siendo mujer por todo este contexto que hay del machismo, del sistema patriarcal en el cual está fundamentado pues el ambiente científico. Y aunque sí hay mujeres en la ciencia, pues todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer para poder lograr que este ambiente pues también sea justo para nosotras, ¿no? Gracias, Andrea. Clara. Bueno, yo también soy estudiante de grado, estoy estudiando licenciatura de tecnología, como dijeron recién. Mi camino a la ciencia empezó en la secundaria. Creo que desde chica siempre fui muy curiosa, siempre hacía muchas preguntas, la típica que por ahí nos lleva a hacer carreras científicas. Pero bueno, recién me di cuenta de que yo era capaz de ser científica cuando me dieron la posibilidad de darme cuenta de eso en la secundaria y en las Olimpiadas. Sé que a muchas nos marcan ese tipo de actividades, así que seguramente muchos de ustedes también pasaron por ese tipo de Olimpiadas, campamentos, en el que compartís tiempo con otros chicos con tus mismos intereses y eso te vuela la cabeza mal. Así que definitivamente eso fue lo que me marcó a mí. Yo siempre fui muy curiosa. En realidad en la escuela no me gustaba, en la primaria no me quedó un muy buen recuerdo de lo que era la ciencia. Y tampoco sé si tuve como la motivación para ser científica cuando era chica. Era como, siempre me acuerdo, no sé, me puse a ver estos días qué películas mostraron las científicas y me acordaba de Jimmy Neutron, de La familia del futuro, todos científicos hombres, o no sé, Albert Einstein. Realmente tenía pocas referentes científicas mujeres. Y bueno, y eso es algo con lo que estoy luchando hoy en día, ¿no? Que más chicas puedan enterarse, más chicas que pueden llegar a ser científicas. Muchas gracias. Consuelo, te damos la palabra. Gracias, Dey. Bueno, quiero señalar antes de responder, en el contexto donde me sitúo para responder esta pregunta, yo no voy a hablar desde mi experiencia como cientista social, porque como ya me mencionaron, soy socióloga y magíster en género,
sino desde el proyecto donde trabajo y desde donde me invitaron, que es sobre mujer y matemática. Es una mirada crítica de género al campo disciplinar de las matemáticas. Entonces, además el equipo está compuesto por matemáticas y cientistas sociales, y de esa mirada hablo yo, digamos, desde las experiencias tanto de mis compañeras como de la muestra y el trabajo de campo que hemos podido levantar, que ha sido tanto mixto como trayectorias de mujeres investigadoras en matemáticas. Entonces, también para dar ese marco contextual, las experiencias que voy a citar son de mujeres que hacen investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque en Chile particularmente, y no sé si en el resto de Latinoamérica se replicará y me contarán ustedes, la investigación, el desarrollo científico se da en el contexto universitario principalmente. Y con algunos fondos estatales, pero también siempre vinculado a un carácter evaluativo si hay institucionalidad de parte de la persona que postula. Y bueno, teniendo en cuenta este imaginario desde donde yo extraigo la respuesta a estas preguntas y la experiencia a este conversatorio, podría decir que el desarrollo de la carrera como científica en general lo han definido como un desarrollo exitoso, al estar insertas ya, como les cuento, en esta universidad que es el principal alero institucional donde puedes hacer ciencia, puedes hacer matemática en este caso. Sin embargo, hay ciertos ejes, dimensiones en la carrera misma, en la carrera científica, que podríamos ir desglosando y criticando en términos de género, finalmente identificando cuáles son los patrones de jerarquización, de relaciones de poder, que son los que explican de alguna forma esta subrepresentación de las mujeres en carreras científicas. Y me gustaría detenerme a partir de lo que dice Andrea y bueno, lo que dice Clary también, en ciertas prácticas que se dan dentro de las áreas disciplinares que tienen que ver más con el reconocimiento de los pares, ¿no? De las comunidades científicas. Y ahí, es ahí precisamente donde el género empieza a proponerse como algo un poco incómodo, ¿no? No sé, por ejemplo, desarrollar actividades de camaradería, donde se excluyen a las mujeres porque generalmente son pocas, en sí como una trayectoria que podríamos tildar media solitaria. No obstante, lo disciplinar, al menos desde la investigación, no es algo que intrínsecamente sea un obstáculo para las mujeres. Sin embargo, son estas prácticas, digamos, de la comunidad, de las personas que hacen ciencia, los que generan, de alguna forma, como les digo yo, poniéndole un título muy, muy casual, ciertas incomodidades de género. Luego, en el ámbito universitario, entendiendo que no solamente hacen investigación, sino que también están las labores de docencia que cumplir, las labores de vinculación con el medio y las labores administrativas, también se empieza a generar estas incomodidades. Dado que, por ejemplo, los parámetros de investigación para adjudicarse fondos son bastante productivistas y no consideran, por ejemplo, la trayectoria o un posible embarazo o alguna resistencia, digamos, a ser una persona que produce paper, investigación, y bueno, que tiene como esta carrera científica bien dirigida. Pero en Chile, y no sé si les pasa también en otros lados de Latinoamérica, que por ejemplo las labores administrativas también son súper feminizadas. Y eso, por supuesto, genera un desequilibrio, por así decir, de responsabilidad académica, de carga. Entonces, si tenemos que las mujeres tienen que cumplir con una mayor horas de labores administrativas, dedican menos a la investigación, y por lo tanto también el desarrollo científico podría verse limitado en el caso de ellas. En general, como les digo, todas las personas que hemos entrevistado y que las que forman parte del equipo mencionan que su carrera es exitosa y que se sienten cómodas y que la ciencia es algo hermoso y que les encanta hacerlo. Pero siempre están esas actividades o anécdotas, digamos, de la trayectoria que implican un problema de género. Y bueno, más adelante en las preguntas voy a ir develando más análisis, para no ocupar todo el tiempo. Sí, muchas gracias. Eli, por favor. Gracias. Creo que va a estar muy interesante hablar después de Consuelo, ¿no?
Me gustó mucho sus palabras, ¿no? Solitaria e incomodidad de género. Porque pues creo que más o menos así yo describiría mi desarrollo, ¿no? Me siento más o menos solitaria, soy muy pocas mujeres y siempre uno siente ciertas incomodidades. Pero en general siento que fui muy afortunada. Mis padres, nunca sentí una barrera, ¿no? Que me impidiera, más allá que me fomentaran la ciencia, nunca sentí una barrera. Entonces cuando me pensé a interesar, nunca sentí que alguien me dijera que no podía. Curiosamente como que mis modelos fueron científicos, hombres, y como que eso no me generaba incomodidad, sino que me motivaba mucho los ideales de científicos locos y no sé, que querían hacer esto. Y mis padres nunca me dijeron que no, les pareció interesante y me dejaron. Afortunadamente considero que cuando llegué a la universidad encontré con gente muy, muy bonita con la que me sentí cómoda, pero sí habían ciertas incomodidades de género, como comenta Consuelo, ¿no? Em, no sé qué tanto extenderme con ese tipo de incomodidades. Siento que una de ellas que podría decir yo, obviamente tenemos todos este tipo de estereotipos y acoso y muchas cosas que se ven. Afortunadamente yo no pasé por muchas de ellas, pero entre estas incomodidades de género, yo diría que el el haber tan pocas mujeres hace que a uno no se le vea como uno a uno, ¿no? Como un compañero de trabajo, sino que se le vea como un objetivo. Entonces, los hombres van a querer más, te voy a ayudar, pero pues tienes que darme algo a cambio, ¿no? Te voy a ayudar, te voy a explicar esto, hagamos esta tarea juntos, pero quiero salir contigo. Y entonces, siempre que veo otras compañeras que son físicas y entonces veo que todos están intentando ayudarle y entonces es algo incómodo, ¿no? Que uno no sabe si en realidad estás trabajando conmigo o estás queriendo salir conmigo y era algo incómodo y yo le doy la razón al número tan pequeño de mujeres que se ve en la carrera y ahí en adelante. Pero igual me siento muy, muy afortunada por no haber pasado cosas más agresivas como le han pasado a muchas compañeras cercanas también. Em, y ya cuando hice la maestría en México, yo la licenciatura la hice aquí en Colombia y cuando pasé a hacer la maestría en México y hice un intercambio, un semestre. Ya ahí me enfrenté con todas estas cosas del feminismo porque wow, las incomodidades de género aumentaron. Y entonces empecé a sentir cosas como que no me dejaban explicar algo y yo decía, pero está bien, o sea, por qué no puedo explicar esto? Y no, como que mi cabeza no sabía qué estaba pasando hasta que yo hablaba con estos mismos chicos y empezaba a debatir con ellos y me daba cuenta que en realidad sí había un problema ahí de machismo que llegaba muy profundo a la ciencia. Entonces, pues esa es mi experiencia, pues. Gracias. Gracias, Eli. Alma, por favor. Bueno, desde muy niña yo estuve involucrada con la ciencia. Mi madre es médica también, entonces tengo una tía ingeniera química, tengo una tía odontóloga, tengo un tío ingeniero agrónomo, entonces todos estaban muy ligados al tema de la ciencia. Entonces, pero mis primeros inicios fueron desde muy pequeña con mi madre, ya que yo estaba muy involucrada con su trabajo, con todo lo que hacía, era muy curiosa, me gustaba revisar los medicamentos que le daban de muestras médicas, andar con el estetoscopio, andar con el tensiómetro, jugar, esos eran prácticamente mis juguetes. Entonces, ¿cómo no adentrarme en ese mundo tan temprano cuando tenía el ejemplo en casa, ¿no? En casa lo tenía, entonces desde el colegio, desde la escuela y el colegio, mis inclinaciones siempre fueron a la biología, a la anatomía, a la química.
era muy cercana a eso y a veces hasta como que me sentía muy sabionda porque ya conocía de ciertas cosas que me explicaba mi mamá de muy pequeña. Entonces, me gustaba muchísimo, me apasionaba muchísimo esos temas. Después en la universidad, claro, muchos problemas, sobre todo que sufrimos las mujeres a nivel de las ciencias médicas, ¿no? El acoso, el, el profesor que no falta, que te dice que te va a pasar si haces algo o no haces algo. Entonces, creo que sí lo viví en la universidad, sí lo viví en distintos ámbitos de la vida. Me desarrollé como profesional, pero mi vida dio un giro y de acuerdo a unos sucesos que pasaron acá en mi país, eh, que en un capturaron un barco chino con 300 toneladas de aletas de tiburón en las Islas Galápagos, que es un patrimonio natural de la humanidad declarada por la UNESCO, una de las pocas reservas biológicas que hay todavía súper conservadas en el mundo y que ahí Charles Darwin hizo su teoría de la evolución, ¿no? Entonces me sacó de onda todo esto y decidí desde ese momento dedicarme al activismo ambiental, ¿ya? O ecologista, o como le quieran decir, pero dedicarme a eso, dedicarme a la investigación del tiburón específicamente, empezar con mucha investigación de por qué estaba pasando esto en mi país. En mi país es un país megadiverso, entonces estar muy involucrada con el conservacionismo es muy importante. Entonces, vi que la desaparición de especies y el desequilibrio ambiental traían asimismo muchas enfermedades. Lo que está pasando ahora en el mundo con la pandemia, eh, todo eso tiene que ver con un desequilibrio ambiental, un desequilibrio de distintas cosas que generan esto y que hacen mutaciones y que hacen cambios que nos llevan a distintas enfermedades, que también se involucran un poco con la rama con la que estudié. Pero como ahora vivo más cercana al mar, entonces me dediqué a lo que es la conservación ¿cómo es? Del océano. Después me integré a un colectivo también ambiental que se llama Pacífico Libre, en el cual con mi otro grupo de activistas que se llama Activismo Global, creamos un acuerdo ministerial ¿cómo es? Para evitar la captura de la raya águila, ya que también por una experiencia personal que una vez fui a cierta playa y vi cómo este animal que está en peligro vulnerable lo estaban matando y faenando a vista y paciencia mía, y eso como que trascendió toda la más fibra íntima de mi ser, que decidí también ponerme a investigar sobre la raya águila y así con nuestros compañeros crear este acuerdo para impedirla. Actualmente acá en el Ecuador está prohibida la captura de la raya águila gracias a ese acuerdo ministerial. Entonces seguimos trabajando con esa investigación, seguimos capacitando a pescadores y a sus hijos, y ese es otro problema. Ustedes sabrán que la mayoría de los pescadores son hombres. Trabajar con ellos es un poco difícil, sobre todo porque que venga alguien nada que ver a decirle, oye, ¿sabes qué? No puedes coger este animal porque lo vas a extinguir o lo vas a acabar. Entonces, tratar de explicar eso y tratar de convivir en un mundo de hombres, porque el mundo de la pesca acá, al menos en Ecuador, es 90%, si no es más,
de hombres, entonces sí es un poco complicado, pero bueno, no imposible, entonces seguimos trabajando e investigando en eso. Y entonces ese ha sido mi desarrollo hasta ahora con la ciencia en mi vida. Gracias, Alma. Sí, interesante como en la mañana decía una chica que dio una charla, que cuando te pica la ciencia, cuando la ciencia entra en ti ya no te la puedes quitar, ¿no? Entonces es como interesante cómo puedes pasar, por ejemplo, en tu caso, Alma, de medicina a protección de océanos, ¿no? Pero justo dentro de un ambiente de hambre de conocimiento, de investigación. Y solo quiero retomar algunos puntos que comentaron, se me hacen interesantes, como esto que comentaba Consuelo, que yo creo que también pasa, al menos en México, ¿no? De estos techos de cristales en donde, si bien a lo mejor en licenciatura más o menos entra el mismo número de mujeres y hombres en alguna carrera, en posgrado se siente más como esta rivalidad, ¿no? Como Eli decía, a lo mejor en licenciatura éramos compas y ahora en maestría como que ya no es tan mi compa, ¿no? Y a lo mejor en doctorado cada vez menos, ¿no? Y a lo mejor compitiendo por una plaza cada vez se pone más rudo esta competencia y definitivamente no queda más que luchar porque, por ejemplo, aquí en el instituto en donde estoy pasa que también esto no está como reglamentado, pero de alguna manera hay más administrativas, mujeres, como técnicas laboratoristas, pero jefas de laboratorio solo hay un tercio, ¿no? Entonces, cómo este sistema patriarcal nos ha ido distribuyendo a manera de su conveniencia, ¿no? Dejándonos pues de lado en posiciones más de poder. Y bueno, siguiendo esta línea, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos de estudiar o desarrollarse como científicas dentro de cada uno de sus países? Y en contraposición, una breve respuesta de cuáles son las oportunidades que brinda su país. Y aquí me gustaría empezar con Consuelo, después Eli, Alma, Andrea y Clary, por favor. Wow. Cambio repentino. Súper. Bueno, con respecto a la pregunta de los retos, primero, y me gustaría hacer también una diferencia entre el reto de estudiar una carrera de ciencia y de ya desarrollarse como una carrera científica. En el nivel educativo, yo siento, y vuelvo a repetir, desde la perspectiva que me da el proyecto donde me desempeño como profesional de investigación, Mujer y Matemática, el reto educativo es un poco también lo que hablaba Clary, y no sé si también lo mencionó Andrea, esta figura de finalmente quién es la persona que hace ciencia. Porque cuando estamos pequeñas, ¿no? La referencia igual es importante, aunque el role model también es algo que ha sido bien discutido, que si efectivamente es útil o si efectivamente necesitamos ponderar a ciertas mujeres y no entender, por ejemplo, los productos de la ciencia como un proceso, una colaboración. Está este rollo también de que el científico o la científica es alguien brillante, ¿no? Como que nace con un don especial y que hay que ser extremadamente genio o genia para hacer una carrera en ciencia. Yo siento que desde ahí parte el reto, ¿no? Como finalmente desmitificar quiénes son las personas que hacen ciencia. Siempre vemos o pensamos en el científico, ¿no? Y el científico además con ciertas características que son un clásico acompañamiento del patriarcado, ¿no? Hombre, blanco, heterosexual, adulto, inclusive con lente y hasta un poco pelado. Como que ese es el patrón ideal del científico, o al menos lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, yo creo que partiría por ahí, ¿no? Diversificar la representación de la ciencia. Y no solamente qué pasa con las mujeres científicas, qué pasa con las personas disidentes, qué pasa con las personas transgénero, qué pasa con los mapuches, con los indígenas científicos, qué pasa con la ciencia precolonial, digo yo. Entonces, creo que ese es el problema también en el nivel educativo, de generar un imaginario de la persona que hace ciencia que tiene este patrón que obedece a la hegemonía del patriarcado. Ahí, desentrañarlo, diversificarlo, y por supuesto también en el contexto latinoamericano que nos alberga, la raíz, lo decolonial, lo étnico, creo que ahí tiene mucho campo que ganar, mucho campo que disputar. Y más adelante en el desarrollo científico, bueno, los retos
creo yo que son más bien también desde la institucionalidad, ¿no? Dependen más bien de cómo las instituciones, en el caso de Chile, de educación superior, universidades, pero como también los países, los gobiernos, le dan prioridad a la ciencia. Lo que yo le estaba comentando antes, eh, usualmente se encargan labores administrativas o carga docente, restando por supuesto la importancia de la investigación a mujeres. Entonces estamos viendo que la división de las responsabilidades en la universidad, que es un espacio público, también están generizadas, y ahí por supuesto que hay límites para la participación de las mujeres. Bueno, quiero aprovechar también de criticar un poco el gobierno que nos alberga acá en Chile al menos, y bueno, ustedes sabrán también todos los procesos políticos duros que nos han tocado vivir pre-pandemia. Bueno, post pandemia o durante la pandemia, el gobierno de Chile, el macabro gobierno de Chile, decidió recortar el presupuesto de ciencia en una guillotina feroz. Es decir, no hay becas para posgrado desde este año en adelante, se cortaron un montón de financiamientos también para proyectos de investigación. Entonces, la verdad es que la parte de la oportunidad está un poco complejo en la ciencia en general, ni siquiera hablando de género. No obstante, y creo que algo que tengo que mencionar, el feminismo en Latinoamérica ha cobrado importancia y es parte también hay una transversalización de la perspectiva de género a nivel social, digamos, y también institucional. Han tenido que hacerlo por la presión desde las calles, ¿no? Y bueno, las compañeras argentinas, en nuestro caso que estamos más al sur, también han contribuido, digamos, en que la violencia de género y las problemáticas en general de género sean un tema urgente de abordar. Y bueno, desde el 2018 se están generando algunos cambios con harta resistencia institucional, pero algunos cambios, y por lo menos ya estamos con las discusiones instaladas de problematizar, ¿no? De problematizar no sobre todo por los aspectos de acoso y abuso sexual que parecieran ser los más urgentes de atender en las universidades, sino que también este tipo de problemáticas como la generización de ciertas carreras o los topes y los techos de cristal que tienen las mujeres científicas para poder ascender en su carrera. Gracias. Eli. Consuelo hizo un muy, muy buen resumen. Yo creo que yo, yo lo diría también, el gobierno es el principal reto, o sea, el principal problema para uno desarrollarse en la ciencia, sin importar el género. Mi país, el apoyo a la ciencia es muy bajo y sobre todo mi problema es, bueno, no sé si sea un problema, pero me gusta mucho lo teórico, muy, muy teórico, entonces lo que yo hago no se aplica a corto plazo, ¿no? Entonces, yo no me gusta mucho cosas muy abstractas, entonces aquí se apoya más que todo proyectos de física experimental, que se vaya a poder hacer un poquito a aplicar a ciertas áreas, que se pueda aplicar al campo, que se pueda aplicar a resolver conflictos, problemas, y me parece cosas muy, muy importantes para hacer, pero lastimosamente, bueno, no sé, me encanta la parte muy, muy abstracta, entonces mi solución fue salir de acá. Entonces, hay muchas oportunidades para desarrollarse en las partes experimentales y con muchas dificultades, obviamente, pero con créditos. Entonces, aquí funciona el ICETEX, entonces lo que hacen es, te presto dinero y después tú me lo regresas, porque pues no te voy a regalar todo. Y entonces es muy, muy complicado, los retos son muy, muy grandes para la ciencia, y yo creo que la ciencia teórica, las matemáticas exactas, este tipo de cosas que no, la gente que le gusta estudiar cosas que no se aplican a corto plazo, pues la tenemos jodido. Pero pues supongo, pues no sé no sé qué decir respecto a oportunidades. Creo que me cuesta mucho saber qué decir respecto a oportunidades dentro de mi país para la ciencia teórica. Súper, súper difícil, pero
pues supongo que siempre hay becas y cosas en el exterior. Tengo una compañera que hace física médica y ganó la beca de Marie Curie, y ahora le están dando mensualmente un dinero para hacer la maestría aquí en Colombia. Es un apoyo gigante y fue una de las 100 mujeres en el mundo que se la ganó, y pues sí hay por ahí uno buscando entre, entre lugares puede encontrar ayudas para el desarrollo de lo que uno quiere, ¿no? Ahora, después de salir de estudiar, va a ser mucho más complicado, ¿no? Encontrar trabajo en una ciencia teórica, pues complicadísimo, ¿no? ¿Qué toca? Profesor, ser profesoras o irte a un país primermundista que valoren la ciencia teórica, porque pues en Latinoamérica está jodido la cosa como más teórica. Gracias. Gracias. Alma. Bueno, en la actualidad de mi país hay una ley vigente de educación desde el 2017 en la cual se establece como la investigación como un elemento de relevancia. Pero de la teoría al hecho hay bastante trecho, como dicen, y los retos son muchos. Los retos son muchísimos, los altos precios para educarse, la burocratización, la falta ¿cómo es que se llama?, de campo investigativo, la falta de interés del Estado, ¿ya? La falta de infraestructura, ¿ya? La falta de aporte del Estado, que es bajísima, es creo que una de las más bajas de Latinoamérica, creo que está en un 0,26%. ¿Ya? Entonces, la inequidad, y no solamente en género, sino en el ámbito socioeconómico, ha sido muy fuerte en mi país para poder dedicarse a la ciencia. ¿Ya? Generalmente, la mayoría de los que se dedican a la ciencia terminan siendo docentes. No hay mucho campo, o sea, para practicar, en el sentido de que no hay presupuesto para hacerlo, ¿ya? Entonces, ha sido muy difícil, sigue siendo muy difícil para cualquiera, sea hombre o mujer, en el ámbito científico, y mucho más para las mujeres en mi país, eso de ahí. Las oportunidades, yo creo que se ha estado creando y se ha estado replanteando unas prácticas pedagógicas y didácticas en los docentes y en los egresados, que ha permitido conocimiento científico avanzado en distintas áreas del país, ya que el país se centra sobre todo en lo que es la biodiversidad y la gestión de recursos renovables. Entonces, por estar en un país megadiverso, entonces eso es lo que se centra un poco, y las ventajas y oportunidades que da el país en sí en la ciencia. Pero de ahí más son las desventajas que ventajas, y creo que no solamente en mi país, sino en toda Latinoamérica. Gracias. Clary. Pues yo. Perdón, escuché mal. Perdón, Bueno, perdón, Andrea. Bueno. claro, me pareció. Perdón. Ok. Bueno, pues igual creo que Consuelo también lo sintetizó muy bien toda esta problemática, y yo, al menos como estudiante, he podido ver retos que identifico en mi pasado, que justo van desde los estereotipos que hay, porque no solo es que los referentes son puros hombres, sino que incluso en el contenido que es como, por ejemplo, la televisión. A mí me queda muy marcado, por ejemplo, en el programa este de Dexter. Pues Dexter era el niño y estaba en el laboratorio, y su hermana, que era
como este estereotipo de mujer femenina, bailarina, no sé qué, cada vez que entraba al laboratorio era un desastre, ¿no? Y era por culpa de la hermana, ¿no? Que la hermana muy tonta, muy torpe, y luego evolucionamos un poquito, por ejemplo, en el mundo de Big Man, donde, bueno, aunque el protagonista sigue siendo pues un hombre, un científico loco, está su ayudante, la mujer, por lo menos ya hay como un progreso pequeño en cómo se representan las mujeres en estos ambientes, pero sigue teniendo un papel secundario y de hecho hace poco lo platicábamos con mis amigas y era como, ¿y cómo se llamaba la mujer, no? Porque Big Man es una figura, o sea, todo el mundo la reconoce, es famosísimo, ¿no? Pero, ¿y la chava cómo se llamaba? Y ahí fue que nos enteramos que hasta hubo tres chavas distintas que eran como la ayudante de Big Man, y es como, ¿y por qué no nos acordamos? ¿Por qué no se le dio la importancia? Y después, evolucionando un poquito más en como el papel que se representa en las mujeres, hay una película de Spider-Man, una de las más recientes, en donde pues la villana, que era la doctora como de esta investigación, la jefa de la investigación, pues estaba justo Spider-Man, el personaje principal, va al laboratorio y está ahí como para robar la investigación y entonces entra esta mujer a su laboratorio, pero Spider-Man la infravalora y no, o sea, ni siquiera se preocupa de la presencia de ella ahí porque pensó que no era la encargada del laboratorio, asume que no es alguien de quien debe preocuparse, ¿no? Hasta que ya ella como revela que pues es la encargada del laboratorio y justo dices como de, ok, ¿por qué no podemos creer que, o sea, ni siquiera en esas caricaturas, en estos programas que consume como el público en general, se da una buena representación de las mujeres, ¿no? Además de que, por ejemplo, en la divulgación científica también hace falta que hagamos divulgación científica pensando siempre como en la perspectiva de género. Y bueno, ahorita voy a pasarme hacia allá, pero antes quiero hablar de las oportunidades porque si no se me va a olvidar. Y creo que es algo importante de decir porque justo también cuando yo me hice esta pregunta de, pues, ¿qué oportunidades tengo yo en la ciencia? Porque retos hay muchos y creo que fácilmente podemos hacer una larga lista entre todas y bueno, pero de oportunidades, ¿qué oportunidades tengo, no? Y al principio pensé, bueno, pues sí, es que hay una beca que es solo para mujeres, y es que hay este taller que es solo para mujeres, y hay no sé qué, pero me quedé pensando, ¿realmente son oportunidades? O más bien, ¿cómo defino las oportunidades, no? Porque siento que más bien esas cosas se nos están ofreciendo y eso ofreciendo entre comillas, porque a veces ponen demasiadas trabas para que incluso a estas oportunidades tú puedas acceder, pero realmente es una oportunidad, realmente es como un privilegio para mí tener eso, porque realmente es como una medida para contrarrestar la violencia y el sistema que hay, que justo nos trata de aplacar, nos trata de dejar detrás del telón como mujeres, y a mí me generó mucho como ansiedad o no sé, pensar que, o sea, realmente tenemos oportunidades como tal o son solo medidas para tratar de contrarrestar pues las dificultades a las que nos afrontamos, ¿no? Y si eso realmente se puede considerar como un privilegio o una oportunidad más que como un parchecito que se trata de poner a esta situación, ¿no? Pues también eso se me hizo importante que todas reflexionemos eso, porque pues a veces también por eso no sé, a mí me pasaba como que yo decía, es que no, ¿para qué voy a acosar a este profesor si es como un privilegio para mí que siquiera me estén dejando estudiar en este momento una carrera científica, ¿no? Y pues no es el caso, o sea, ni siquiera es un privilegio, es nuestro derecho y es lo que deberíamos de tener siempre consciente todas nosotras. Y eso me parece importante. Y en cuanto, regresando a esto de la divulgación científica y el problema que persiste siempre en nuestros países, creo que por lo que han comentado, pues en toda Latinoamérica es más o menos parecido, y es que no se le da tanta importancia de parte de las instituciones gubernamentales a la ciencia. Y creo que esto también va un poquito de la mano de que incluso a veces la población tampoco le da tanta importancia, o sea, y justo por este imaginario de que son los genios y que pues ellos trabajan como ya en su lugar aislado, pues la gente no tiene tanto interés en eso y no reconoce la importancia que tiene la ciencia en sus vidas, aunque no sean científicos. Y la divulgación científica ha sido muy infravalorada, sobre todo, pues yo puedo hablar del caso de México,
que esté infravalorada. Y yo creo que es muy importante porque también a partir de la divulgación científica no solo comunicamos estas ideas de la ciencia que le interesa al público o que necesita el público saber para su vida diaria, para tomar decisiones más informadas, sino para crear este colectivo, este imaginario colectivo de los personajes, el ambiente, de quiénes hacen ciencia, cómo se hace la ciencia, para qué se hace. Y si en la divulgación científica, por ejemplo, yo me puse a googlear por pura curiosidad así, personajes importantes de la ciencia, divulgación científica, y el primer resultado que arrojaba era pues como de la recomendación que hace Google del artículo como más relevante, y era un listado de 5 personajes y ni uno de ellos era mujer. Ni siquiera Marie Curie figuraba entre esos, que pues es como la vieja confiable a la que todo mundo recurre. Y yo me pregunto, o sea, si también nosotros no estamos haciendo divulgación científica con perspectiva de género en específico, no, ¿cómo podemos tratar de pretender que no solo se le dé la importancia a la ciencia, sino que también se represente justamente el papel de las mujeres en el ámbito científico? Y digo, es un problema muy complicado como esto de tratar de vencer los estereotipos que ya llevan arraigados durante mucho tiempo, pero una de las trincheras que yo creo que también es importante mencionar es justo a través de la divulgación científica. Gracias. Gracias, Andrea. Ahora sí, Claire. Bueno, tal como muchas dijeron, creo que en Latinoamérica tenemos situaciones muy similares todos. Obviamente hay muchos retos. Personalmente, yo me pongo a pensar y lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, el efecto tijera, que es esto de que el número de mujeres y de hombres al principio en las carreras de grado suele ser mayor de mujeres, por ejemplo, pero una vez que uno va aumentando en jerarquía, esto se revierte. Obviamente hay muchas cosas que tratar, como por ejemplo también la maternidad en lo que es la carrera científica, cosas que por ahí no están tan contempladas en los programas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que no se hable, por ejemplo, de esto en las aulas. Yo nunca tuve la posibilidad de hablar esto con mis docentes más que afuera del aula y por un congreso del que me enteré por casualidad. Me parece súper importante que empecemos a hablar esto con nuestros docentes, así como también podemos hablar del tema de química que nos recuesta, porque creo que es un camino nada fácil de la ciencia, y por ahí que uno no sepa o no se interiorice en todas estas problemáticas que nos afectan a todas, es algo que tiene que empezar desde chicas. Pero bueno, respecto a oportunidades, hoy estoy muy optimista. Hoy estoy muy optimista y la verdad es que yo creo que si hablamos de oportunidades, yo creo que nosotras somos la oportunidad. Fijémonos en la cantidad de conversatorios que hubo por el Día de la Mujer en la Ciencia, fijémonos en el tema de, yo creo que está bien, realmente la ciencia muchas veces no está muy bien comunicada en la población, pero yo creo que con la pandemia eso va a cambiar un montón. Quienes están al frente de la solución a la pandemia en un gran parte son científicos, con el desarrollo de la vacuna, ahora con esto de Marte, yo creo que la concepción de la ciencia por parte de la población va a cambiar un montón. Ojalá que empiecen a saltar estas problemáticas que también involucran a la ciencia, como el tema de las mujeres en ciencia, con esto. Yo veo un futuro optimista. Obviamente que hace falta inversión, hacen falta políticas correctas, pero yo creo que la oportunidad está y hay un montón de personas que en su tiempo libre comunican ciencia ya, y somos nosotros que estamos acá, y estoy segura de que esto va a tener un súper impacto en el futuro. Así que... Gracias. Sí, creo que tocaron puntos muy importantes, ¿no? Y creo que va de la mano esto de la centralización como europea de las ciencias o de Norteamérica, con justo la explotación que estos países llevan a cabo en países latinoamericanos, ¿no? Y entonces, pues a los gobiernos latinoamericanos que ahorita comentamos tenemos en común, pues es que además de que son bien corruptos y explotados, pues buscan de dónde recortar para sus intereses propios, ¿no? De la burguesía, y entonces
pues bueno, vamos a empezar por el sector educacional, ¿no? Y así poco a poco. Es una lástima porque en México actualmente también empiezan a haber recortes y empiezan a hacer como maniobras para quitar presupuesto de la ciencia, pero justo creo que contagiándome del optimismo de Clary, ¿no? Haciendo estos eventos, dando difusión, pues mostrando estas problemáticas, es como se empieza la lucha para que no haya recortes presupuestales a la ciencia, ¿no? Porque pues son bien importantes. Bueno, la siguiente pregunta va más o menos de la mano. A nivel global, ¿cómo consideran ustedes que se percibe la ciencia que se realiza y se lleva a cabo desde América Latina, particularmente la hecha por mujeres? Y para esta pregunta vamos a invertir un poquito. Empezamos con Alma y después Eli, Consuelo, María y Andrea. Bueno, creo que a nivel global ha dado un salto bastante importante desde la última década. Ahora vemos más mujeres en el ámbito científico, que antes era casi imposible ver en el aula que hayan por lo menos unas 3 mujeres dedicadas a ciertos temas científicos. Creo que se ha abierto un campo a muchas mujeres que han estado en ciencia, han abierto camino para muchas, y creo que esto ha ayudado muchísimo. Pero sin embargo, todavía seguimos viendo esta brecha, esta inequidad que nos consume a todas, ¿no? Muchos siguen siendo líderes los hombres, y las mujeres simples ayudantes o simples o dejadas de lado o no tomadas en cuenta. Entonces, creo que hay que trabajar muchísimo todavía en esto. Algunas mujeres han estado dejando un legado importantísimo que ha fomentado para que otras mujeres opten por coger carreras científicas, y yo creo que ese es el camino, seguir en la lucha, seguir fomentando, seguir con este tipo de conversatorios para poder abrir caminos y que sigan pasando mujeres, que sigan también abriendo sus nuevos caminos. Gracias. Eli. Pues yo opino muy parecido a Alma. Creo que yo estoy completamente y profundamente agradecida con todas las mujeres que me precedieron, que se dedicaron a la ciencia. Gracias a ellas yo puedo estar donde estoy, y las que están ahorita siguen rompiendo barreras y siguen rompiendo estereotipos. Entonces me parece algo muy valioso las contribuciones que se han hecho, ¿no? Hay mucho que trabajar, pero me parece muy importante lo que se ha hecho. Y me parece, no sé, he escuchado a muchas profesoras que me comentan que pues sí es difícil en Europa, ¿no? Realizar ciertas investigaciones, ciertos estereotipos se mantienen. Se combinan dos, ¿no? Latino más mujer. Entonces se puede generar más tropiezos en el camino. Pero creo que tenemos un camino mucho más abierto, y nuestra misión es continuar ese camino. Y ya. Gracias, Consuelo. Sí. Antes de responder la pregunta, me gustaría hacer como una pequeña nota al pie del anterior, un bonus track, y sé que de retos hablamos mucho. Voy a ser súper breve, es que no lo puedo dejar en el tintero. A raíz de lo que hablábamos sobre las políticas públicas y esta intencionalidad de alguna forma también llevada por el feminismo de la calle a las instituciones, la presión, ¿cierto?
y creo que, no sé si lo dijo Clary u otra compañera, en Chile particularmente hay un fondo de investigación que es el que en general todos los académicos y académicas concursan para adjudicarse fondos para investigar, que es Fondesi, y han hecho algunos cambios debido también a la presión, digamos, de la problemática del género en considerar la carrera como el currículum finalmente, las lagunas, ¿no? Particularmente pensando en las mujeres que han sido madres. Entonces, claro, en estos parámetros productivistas, científicos productivistas que tienen para congeniar y evaluar los currículum, se ha hecho este hincapié y se ha implementado desde el año pasado esta nueva modalidad. Ahora uno dice, bien, súper bien, bueno, etcétera, etcétera. No obstante, hay una poca profundidad en ese tipo de políticas públicas. Son como más bien instrumentales más que profundas. ¿Y a qué voy con eso? También, por ejemplo, no hay ningún cuestionamiento sobre que esa maternidad obviamente implica no solamente un cuerpo que materna, que lacta, sino una serie de cuidados que en este caso estarían atribuyéndoseles a la madre, ¿no? Y finalmente también ahí hay una perspectiva que desentrañar, o sea, sí, las mujeres, digamos, nacidas con útero y cuerpos reproductivos, en algún momento de su vida podrían efectivamente reproducirse, pero ¿qué pasa con todo el circuito de cuidados? Y no digo cuidados solamente a las niñas, sino que a los ancianos, a los enfermos, a las labores domésticas, al trabajo comunitario, que son finalmente trabajo femenino invisibilizado. Entonces, claro, la política pública podría ser muy esperanzadora, sin embargo, la profundidad desde donde nace esa política sigue siendo bastante esencialista, en el sentido de que atribuye toda esta carga de cuidados en las mujeres. Bueno, dicho eso, punto aparte, cómo es percibida la ciencia hecha por mujeres en mi país, particularmente en Chile, creo que no es muy diferente quizá que en el resto de Latinoamérica y en general, al menos desde las opiniones vertidas en el proyecto y desde las opiniones vertidas también por mis compañeras matemáticas. En matemática no funciona más bien a nivel de personas, de contactos, que es como muy lo que estábamos hablando antes del reconocimiento científico. Lógicas particulares de reconocimiento de esas comunidades, que no son, no sé si en otras ciencias será igual, y ustedes por favor cuéntenme si es que es así, pero en matemática particularmente, y con esta carrera también de posgrado, qué sé yo, magíster, doctorado, siempre, porque además se doctoran muy, muy temprano, cosa que en mi área, por lo menos en ciencias sociales, no es tan así, uno puede doctorarse a los 40, pero en matemática es como, ¿pero por qué? ¿Por qué no empezaste el doctorado a los 28? O sea, saliendo de la carrera ya comienzas a seguir la investigación como tal. Bueno, en ese tránsito de ser doctoras, en el caso de las mujeres muy jóvenes, hay formas particulares de reconocimiento y éxito, ¿no? Éxito en la matemática, éxito como científica, y tiene que ver más con la colaboración internacional, con la colaboración local, y eso en realidad yo no sé si, como les digo, es diferente en otras ciencias. Pero también, nuevamente, depende de los contactos, depende de situaciones que son arbitrarias, ¿no? Que no son como condiciones estructurales objetivas. Entonces, no se ven perjudicadas particularmente, pero depende el éxito que tenga o el impacto que tenga el descubrimiento científico, el desarrollo científico que ellas hagan de sus colaboradores, de sus redes de contacto. Y por otro lado, a raíz de la pregunta del impacto que realizan las mujeres en la ciencia y cómo se ve la ciencia hecha por mujeres, me gustaría retomar esa idea que mencioné antes sobre cómo vemos finalmente los hallazgos científicos o el desarrollo científico en personas particulares, ¿no? Pareciera que son como mujeres aisladas o personas aisladas de la ciencia y no se devela que hay el proceso para llegar a un producto científico implica de una colaboración, implica de un equipo de gente. Y eso también hace tener un imaginario sobre lo que es la ciencia que es muy solitario nuevamente, muy solitario, muy de esfuerzo, muy complejo. Entonces creo que junto con diversificar
que lo mencioné anteriormente, la representación de la ciencia en las personas, ¿no? ¿Quién es la persona que hace ciencia? También es cómo, en el proceso, cómo se hace ciencia. Desmitificar que se hace ciencia solo, trabajando, no sé, a las 4 de la mañana, toda la noche, sin comer, que es algo totalmente fatigante y no apto casi para seres humanos, sino que es un trabajo colaborativo, que puede haber apoyo, ¿cierto? Y creo que eso también estaría bueno para poder cambiar estos paradigmas de cómo vemos la ciencia, independiente si son mujeres o hombres. Gracias. Cari, pasamos contigo. ¿Digo yo? Oh, ¿escuché mal? Sí, sí es vos. Sí. Ah, perdón. Bueno, retomo un poco lo que decía Consuelo. Muchas veces las imágenes científicas que nos llegan acá, hay un concurso de L'Oreal, seguramente lo conocen, que se hace a nivel internacional, acá también se hace en Argentina, por ejemplo, por ahí nos llega la imagen de la científica que hizo una súper investigación, tuvo un montón de premios, y nos llega esa imagen y que por ahí nos llevamos como ese estereotipo de que para ser científica tenés que ser súper genia, no tener vida social, no hacer otra cosa que dedicarte a la ciencia, no podés hablar de otra cosa con esa persona que hace más allá de ciencia. Así que súper coincido con que por ahí falta romper un poco esa imagen, mostrar que las mujeres que hacemos ciencia también nos podemos dedicar a otras cosas, nos podemos arreglar. A veces nos frustramos y no hace falta ser perfecto. Me parece que también estaría bueno, no sé, por ahí las chicas que quieren hacer ciencia también se exigen mucho con las notas a veces. Y por ahí te queda esa idea de que si no tenés, no sé, la mejor nota, no vas a poder ser científica. Y creo que también eso es algo que había que deconstruir un poco. Demostrar que hay otras formas de llegar, hay diferentes caminos, hay días que las cosas no te salen. Gracias. Andrea. Muy bien. Pues a nivel global, ¿cómo se nos percibe en la ciencia de las latinas? Creo que falta mucho también, bueno, yo hablo desde la perspectiva de la divulgación científica porque es lo que tengo más cerca a mí, porque como todavía no estoy expuesta como tal al ambiente de la academia como investigadora, y sí, pues hablo más desde la perspectiva de la divulgación científica, pero por ejemplo me llama la atención que incluso dentro de la divulgación científica, incluso la que está enfocada a hablar sobre mujeres en ciencia, como decías, está muy centrada en la parte de europea, en la parte de Estados Unidos, y falta más representación de las mujeres latinas y de que también hacemos ciencia, también hacemos ciencia de calidad, e incluso aún a pesar de todas las dificultades por la falta de presupuesto que hay en nuestras universidades e instituciones, se hacen avances importantes en nuestras universidades latinoamericanas, ¿no? Y otra cosa que también me llamaba la atención era pues esta, ¿cómo explicarlo? Aún ya estando como mujeres reconocidas en el ámbito científico, por ejemplo, una compañera nos platicaba que había una investigadora y un investigador en un instituto y ambos eran esposos, pero lo tenían, y creo que me parece, no recuerdo muy bien, que la mujer, la esposa, tenía un cargo importante también dentro de esa institución, pero ellos ambos ocultaban como esta información de que eran esposos para que justo no se pusiera en duda de la posición de ella, ¿no? Y de hecho la compañera nos comentó como, mm, bueno, pero de repente se empezaron a enterar las personas y empezaron a decir, ay, pues por eso está ella ahí, ¿no? Porque es esposa de él. Por eso, o sea, como justificando, ¿no? También, o sea, aún cuando ya tenemos como este reconocimiento y llegamos a estos puestos altos en investigación, en los institutos, siguen buscando, siguen tratando de rascar de dónde pues infravalorarnos, de dónde desacreditarnos. Y pasa en muchos lados, ¿no? Y a nivel global. Y también en Latinoamérica creo que pues justo como está esta situación de que no se nos dan tantas oportunidades en ciencia, tanto seamos hombres o mujeres o lo que sea, porque pues nuestros gobiernos no se interesan tanto en invertir en este sector.
pues sigue siendo más difícil como lograr tener este reconocimiento y caemos a veces, o bueno, yo he visto que, por ejemplo, las noticias últimamente son como de tal mujer creo que me quedó muy grabado algo de la NASA, ¿no? De apenas de justo que fue lo del Perseverance, que decía de Colombia a la NASA llegó con $300 o algo así como también romantizando esta idea de que tienes que pelear mucho, de que tienes que hacer un esfuerzo extrahumano para poder llegar a hacer un avance importante. Y justo creo que también es como lo que comentaba Consuelo de esto de que tienes que ser demasiado inteligente, de que tienes que ser muy fuerte para como vencer todos estos retos y llegar a un país donde sí puedas hacer ciencia, ¿no? Un país primermundista. Y creo que también es como un poco la idea, e incluso no estoy segura, pero incluso siento que están un poco opacadas las mujeres latinas que hacen ciencia en países primermundistas, no sé. La verdad es que yo en los libros que he consultado que justo hablan de mujeres en ciencia, no, o sea, si se mencionan mujeres latinas es como de, ah, pues ella era de este país, no sé, Estados Unidos, pero de ascendencia latina, ¿no? Y ya es todo lo que mencionan y como que no le dan tanta importancia y creo que sí es un problema también que tenemos que empezar a tratar porque justo las niñas en Latinoamérica puede que tengan esa motivación, que les guste la ciencia, pero digan, ¿y es que para qué me voy a dedicar a eso si no me van a contratar? Si para que me contraten me tengo que ir a otro país y pasar por la odisea terrible para poder llegar a ese país y tener una chance de hacer algo importante en la ciencia, ¿no? Y creo que también ahí es algo en lo que tenemos que trabajar, pues, para ir reconstruyendo, como dijo Clary, toda esta idea. Gracias. Sí, definitivamente coincido con ustedes en que quedan retos que hacer para que se reconozca por el simple hecho de existir y del trabajo que hacemos, lo que hacemos, ¿no? Y no traten de adjudicar nuestros logros a otras cosas ni de que desprestigien nuestro trabajo, ¿no? Comentábamos en una charla pasada este efecto Matilda que le pasó a Rosalind Franklin, por ejemplo, ¿no? Creemos que ya no pasa tanto esto, o sea, de que nuestro trabajo se publique por nuestros compañeros hombres. Sin embargo, todavía hay otras formas de violencia de género más sutiles que hay que combatir. Regresando justo a estos estereotipos de los científicos o de que los niños son más exitosos en áreas de ciencia, ¿cómo creen que se podría promover el empoderamiento de las niñas para que confíen en su desempeño dentro de la ciencia y específicamente dentro de asignaturas como ciencias matemáticas, físicas y químicas? Para esta pregunta nos vamos a ir, pues sí, empezamos con Eli, después Alma, y regresamos con Andrea, Clary y Consuelo, por favor. Ok. Bueno, antes quisiera también añadir algo respecto a estas temáticas de construcción de estereotipos de la ciencia y es algo muy bonito que me enseñó una amiga. Y es que estas ideas del feminismo son ideas que nos ayudan a ambos, ¿no? Tanto hombres como mujeres y son ideas que nos hacen un poquito una competencia más sana, o sea, siento que la competencia en la ciencia es completamente necesaria, pero estamos llegando a una competencia muy como depredadora, ¿no? Entonces, como estas cosas más sanas de estudiar bien qué estamos, en qué mundo estamos metiéndonos y de construir un poquito esos estereotipos, nos ayudan a ambos, ¿no? No solo a las mujeres, sino a ambos géneros. Entonces, el feminismo también los ayuda a ellos. Ahora, respecto a cómo empoderar a las mujeres, a las niñas, siento que es a partir de retos. Siento que la educación de los niños es fundamental, la educación en general es fundamental y yo diría que el empoderamiento sería a partir de retos, ¿no? Entonces, te concentras en todo el proceso del desarrollo, dándote cuenta que el reto no incluye solo el final, ¿no? ¿Lo lograste o no lo lograste?
Incluye las caídas, incluye cómo te levantaste, incluye los errores. Sin los errores no puedes saber qué pasará después, incluye todo. Entonces, yo pienso que un empoderamiento de las niñas se debe a partir de los retos y de la educación a a pequeñas edades. Entonces, por ejemplo, no solo educar a las niñas, sino también a los niños, ¿no? Entonces podemos decirle, te ganó una niña, entonces, pues genial, o sea, genial, supéralo y luego esfuérzate porque ella es 1-1 contigo, ¿no? Está en tu mismo nivel, vamos a competir 1-1. Cuando una niña pierda, decirle, bueno, te ganó, es bueno, hazle pues, inténtalo la segunda vez, no te rindas, ¿no? Siento que es una educación de empoderamiento en donde nos ponemos 1-1 y yo siento que así me gustaría las cosas, no sé. Gracias. Gracias. Alma, por favor. Bueno, yo considero que todo esto viene desde casa, ¿no? Desde casa los padres deben apoyar mucho a sus hijas desde la primera infancia, no estereotiparlas, muchas veces desde los primeros juguetes, ¿no? Damos al niño el set para investigar una lupa, le damos un microscopio de juguete y a la niña le das un set de cocina. Entonces yo creo que empecemos por los padres, empecemos como padres. No soy madre, pero yo creo que eso ayuda muchísimo a no estereotiparlas, a decir, ok, tú no puedes hacer esto, tú porque eres niño juega con el lodo, juega con las hormigas, juegas con los bichitos, la niña no, tiene que estar sentadita, recatada, con la piernita cruzada y todo esto, y dejarla porque ella es más débil, ella es más... no se toca, no puede andar con todo esto, como los niños, ¿no? Entonces yo creo que los padres debemos dejar de explorar a nuestras hijas, debemos dejar de dejarlas en un campo que puedan ellas verse capaces de hacer lo mismo que los niños. Entonces yo creo que desde ahí empieza ya, condicionándola a lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Entonces luego después en las escuelas el papel de los profesores también es fundamental. Yo creo que al ver a un niño o una niña con actitudes para la ciencia, que tenga actitudes para la química, actitudes para ciertas ramas matemáticas y todo, yo creo que deben motivar y alimentar esa pasión para hacerlas confiar en ellas mismas y sus capacidades. Creo que eso es lo básico y fundamental que tendría que tener una niña para sentirse bien y sentirse que puede. ¿Ya? Creo que desde la primera infancia es lo primero. Gracias. Andrea. Pues yo otra vez regresando con mi spam de la divulgación científica, pues creo que la divulgación científica realmente es una herramienta muy importante y lo digo sobre todo, más bien hago hincapié sobre todo en la divulgación científica porque eso fue lo que a mí me hizo dar este giro de querer estudiar artes plásticas a de pronto decir, ok, sí, voy a intentar ser científica, porque eh, digo, hablando de personalmente, pues no es como que realmente yo le tuviera una aversión a la ciencia o a las matemáticas. Mi papá es ingeniero químico y desde que estaba pequeña, pues nos respondía a las preguntas desde con esa perspectiva científica, pero que nosotras pudiéramos entender y realmente no era algo ajeno a mí, pero aún así yo no me identificaba a mí misma capaz de hacerlo, ¿no? Por todos estos estereotipos y porque como que en este imaginario colectivo de quienes hacen ciencia, pues no entraba pues una niña chiquita que, pues no sé, que le gusta hacer dibujitos, no sé, etcétera. Y lo que fue para mí importante para tomar esa decisión o para yo darme cuenta de que podía hacer ciencia fue gracias a dos cosas, a la divulgación científica y a
como decía Eli, yo creo que los retos, y es que en algún punto del bachillerato tuve un reto que era, me tocó con un profesor que era como de esos que todos le temen porque reprueba a todos y no sé qué, era un profesor de matemáticas, y yo no me consideraba mala en matemáticas, pero llegué con ese profesor y todo el mundo que sacábamos 2 en nuestro primer examen y aún así nosotros decíamos, pero es que sí respondimos bien, ¿no? O sea, tú ibas como seguro, yo estudié, yo hice no sé qué y estuve bien. Pero en realidad no, o sea, faltaba mucho, ¿no? Todavía teníamos un 2, para el segundo examen ya era un 4 y yo me empecé a preguntar, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, independientemente de que, pues realmente no era como que yo dijera, "Ah, bueno, me voy a dedicar a la ciencia", empecé a pensar justo como, ¿por qué me está pasando esto, no? Si yo estoy estudiando, si yo estoy haciendo todo esto, y justo empecé a buscar como en la divulgación científica, sin querer queriendo, o sea, tratando de ver como todo esto de cómo avanzar en mis clases. Llegué a la divulgación científica y empecé como a romper ciertos estereotipos que se tenían sobre las matemáticas, sobre los personajes en la ciencia y también me empecé como a agarrarle gusto, o sea, no solo era como "Ay, hago el problema porque pues sé cómo hacerlo", sino también agarrarle ese gusto y darme cuenta de que yo podía tenerle ese gusto y yo podía hacerlo fácilmente, que aunque yo no era de las mejores estudiantes de la clase, pues yo también podía hacer ciencia. Y de hecho, al final de ese curso no fui la mejor de la clase, tampoco saqué nunca un 10 ahí, pero recuerdo muy bien que en el último examen, cuando yo fui a ver como todas las preguntas, estaba como de, ok, sé cómo hacer todos los problemas, sé los pasos que necesito, tal vez no me dé tiempo porque es mucha talacha y el profesor da muy poco tiempo, pero por primera vez yo me sentía tranquila porque dije, es que sé cómo hacerlo, ¿no? Y gracias a que, a que justo pude experimentar ese sentimiento de que yo podía hacer las cosas y aunque el profesor calificara con su, no sé, con su forma de evaluación toda antipedagógica, yo logré identificar eso y fue que a partir de ahí, o sea, yo creo que en ese momento fue cuando dije, voy a ser científica, o sea, no me importa si no saco 10 en matemáticas, no me importa eso, voy a ser científica porque ahora creo en que puedo hacerlo, ¿no? Y es lo que a través de la divulgación científica, al menos en la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, la AMCIT, es lo que tratamos de hacer, de más que nosotras decirle a las niñas, no, sí, tú puedes, que claro, hay que hacerlo, sino darles las herramientas para que ellas mismas en carne propia puedan experimentar que sí pueden, ¿no? Porque a mí me decían, no, es que tú eres muy lista, no sé qué, y yo aún así no me la creía, ¿no? O sea, yo nunca, aunque nadie ponía en duda en mi familia como mi inteligencia o lo que fuera, yo aún así no me identificaba a mí capaz de ser científica, ¿no? Y entonces creo que es importante darle a las niñas a través de distintos medios, uno de ellos en el que justo yo estoy como más familiarizada es la divulgación científica, darles estas herramientas para que ellas solitas se puedan reconocer capaces de hacer ciencia o cualquier otra cosa que quieran, ¿no? Pero que no tengan duda de que tienen la capacidad para poder hacer ciencia si eso es lo que quieren. Y así, gracias. Gracias. Clary. Bueno, retomo lo que dijo Andrea, porque hace unos días leí una frase que me quedó muy grabada y es que a las niñas, para motivarlas a ser científicas, no solo tenemos que quedarnos con decirles que pueden ser científicas, sino demostrarles que pueden ser científicas, y ahí está el reto. Y yo personalmente tuve la suerte de que hubo profesores que me demostraron que yo podía ser científica gracias a las Olimpiadas, como les decía. La ciencia que nos dan en la escuela a veces puede ser aburrida, puede ser frustrante, puede ser muy superficial, en cambio en las Olimpiadas uno se encuentra con problemas y darse cuenta de que no puede resolverlos te explota el cerebro y te motiva un montón. Entonces yo creo que va por ahí, creo que hay que enfocarnos en demostrarles a las niñas de Latinoamérica que pueden ser científicas y mostrarles que hay oportunidades, enseñarles a buscarlas y que se guíen por su curiosidad. Yo cuando era chica decía que quería ser bióloga, lo primero que me decían era que me iba a morir de hambre. Y eso me desmotivaba un montón. Más allá de cómo es la situación en cada país, bla, 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 bla. O sea, yo creo que hay que motivar a las niñas a seguir su curiosidad, que el camino se va armando de alguna forma. Muchas gracias. Consuelo. Disculpen. Sí,
Bueno, en esta respuesta me gustaría volver a un tema que mencioné ya, o sea, voy a volver a lo de las niñas, pero creo que en este caso en la enseñanza o promover el empoderamiento de las niñas para que confíen en el desempeño dentro de la ciencia, específicamente dentro de la asignatura de matemática, que además Andrea también hizo bastantes buenos ejemplos. En general, lo que yo les decía, el problema ahí, al menos en la matemática, y creo que también se aplica para la ciencia en general, es promover la diversidad de personas que pueden encarnar esa figura. Creo que partiendo por ahí podríamos ayudarles no solamente a las niñas, sino a un montón de otros grupos rezagados, ¿no? Ya hablé sobre la importancia también en Latinoamérica de incluir o de considerar la ciencia precolonial o las raíces étnicas, y así con otros grupos también, considerando, por ejemplo, condiciones socioeconómicas, diversidad sexual y en este caso también a las mujeres. Pero en particular, al menos la perspectiva y desde dónde podemos criticar cómo se conforma la matemática, tiene que ver con razones o con características que se asemejan a lo que el patriarcado hace en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Que no sé, creo que el ejemplo del profesor o profesora de matemática del colegio, que es durísimo, que va a llegar a un examen donde nadie pasa, donde, no sé, muchas declaraciones y partes de las entrevistas donde decían que llegaban a la licenciatura y bueno, te pasan un manual en portugués y tenéis que saber responderlo, tenéis que saber portugués, porque ya está ahí en matemática y tienes que saber inglés, portugués y español para poder ser una buena matemática, un buen matemático. Entonces, esa idea de que en este caso la matemática o la ciencia en general es difícil, que vaya a fallar o que no podéis fallar, ¿cierto? Que es algo que tenéis que tener tolerancia a la frustración, etcétera. Eso también es parte de lo que menciona Andrea de la divulgación de la ciencia, pero también es desentrañarla, desentrañar esta ciencia que es competitiva, que hay que sacarse los ojos por un puesto en la universidad, acercarla como parte de los procesos de la vida. O sea, la ciencia también es observar, es reconocer, ¿no? Como incentivar la curiosidad. Y todo eso de alguna forma puede ser una perspectiva crítica y de género a cómo se ha levantado la ciencia en general, que es desde una perspectiva bastante masculinista, no solamente por las personas que lo representan, sino por las características que tiene el proceso científico, ¿no? Lo mismo que yo hablaba antes de ver a una sola persona, como si una persona hiciera todo. Eso también es perspectiva de género para poder deconstruir esta manera que tenemos de entender la ciencia. Y particularmente con las niñas, bueno, ahí quisiera citar a una colaboradora internacional de nuestro proyecto, Isabel Collet, que nos dio una cátedra hermosa y profunda, y nos hablaba ella sobre este fenómeno de la autocensura que tienen las niñas a muy temprana edad, ¿no? También revista Science sacó hace un par de años este hallazgo que era que las niñas a los 6 años en promedio de edad ya se sentían menos inteligentes que los hombres. Entonces, si es que tenemos eso, bueno, uno dice, ya, ¿cuál es la relación causal más fácil de encontrar? En la falta de modelos, ¿no? Falta de modelos de mujeres matemáticas. Pero ese ejercicio de no ver a nadie con tus características en el lugar donde se supone que debería estar fomentado, es un poco más subjetivo que decir, bueno, no hay nadie, no voy a seguir esa carrera, ¿no? Hay un proceso de subjetivación de finalmente yo no estoy hecha para esto. Y eso Isabel Collet lo denomina como la autocensura. Y yo creo que en eso las mujeres también, por socialización patriarcal, ¿cierto? Y desigual, tenemos mucho. Hay mucha autocensura, no solamente en la voz, ¿cierto? Sino que en las oportunidades, en cómo, por ejemplo, uso mi tiempo libre, etcétera, etcétera. Y por supuesto que eso a temprana edad va generando una socialización que va en una carrera diferente, por ejemplo, en lo que podríamos llamar una carrera científica. Entonces, ahí yo creo que el llamado para fomentar la participación
tanto de las mujeres como de los grupos no hegemónicos, de las personas diversas y heterogéneas que somos todos y todas y todes, tiene que ver con eso, con finalmente diversificar la persona que encarna la ciencia, pero también desmontar esto de que la ciencia es muy difícil, de que es muy dura, de que no te tienes que equivocar nunca, porque en matemáticas sobre todo hay que equivocarse mucho, hay que fallar mucho para llegar a un resultado, y eso es parte del proceso. Entonces, perder el miedo, equivocarse, lo que decía él, y también creo en unas preguntas antes, esto de como que o Andrea, parecer la tonta, ¿no? Como hacer preguntas tontas. Eso que también se adjudica como algo femenino, ¿no? Es importante de que cambie, pero a nivel de la enseñanza, ¿no? De la enseñanza, de la didáctica de la matemática. Y tiene que ver mucho con divulgación científica, ¿no? Como enseñar cómo enseño matemática. Ahí deberían haber quizá un curso de perspectiva de género o un curso crítico, por así decirlo, más general, para poder generar instancias donde mostremos que la ciencia no tiene un género o no tiene no requiere ciertas capacidades que además son muy masculinistas, y hacerla, por supuesto, accesible y necesaria para todos y todes. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría comentar aquí también que se ha reportado incluso que las mujeres padecen más del síndrome de la impostora, y parece ser que esto está ligado justo a que no hay figuras femeninas, ¿no? Entonces, no hay figuras femeninas de científicas, y cuando llegas pues cuando tienes un logro de éxito, pues no te lo adjudicas porque ¿cómo puede ser tuyo, no? O sea, simplemente no lo crees porque no hay esa referencia. Y pues sí es lamentable, pero pues ahí vamos en el camino justo para que las futuras niñas no sufran esto. Bueno, tenemos una última pregunta. Ustedes desde sus países y desde sus experiencias, ¿cuál creen que sea el panorama actual en América Latina para que las mujeres y las niñas se puedan desarrollar dentro de las distintas áreas de la ciencia? Y para esta pregunta vamos a empezar con Clary, después Consuelo, Alma, Eli y Andrea. Me parece que Clary se despidió hace un momento por el chat. Oh, perdón. Bueno, Mucha. Consuelo, ¿quieres retomar esta o te damos un break? Sí, claro. Ya se dieron cuenta que hablar no es algo que me acompleje, que me da problemas. Disculpen. Disculpen si hablo demasiado, chiquillas. Sí, bueno, en particular, bueno, si estamos hablando del panorama actual de América Latina, yo creo que igual compartimos hartas cosas desde nuestras experiencias, y sobre todo conversándola acá me puedo dar cuenta que es bastante similar. Pero dentro de Chile, para que las mujeres y las niñas se puedan desarrollar dentro de las distintas áreas de la ciencia, creo que hay preocupación por el tema. Como les decía, está este legado de una ola feminista consolidada ya desde el 2018 hacia adelante, particularmente con el feminismo universitario del 2018, donde, por si no saben, hubo movilizaciones en todo Chile, principalmente detonadas por los casos de abuso sexual, pero finalmente eso desembocó en que se exigiera a las instituciones educativas ciertos cambios, ¿no? Como hay algunos temas que no se han conversado y que se empezaron a conversar desde ahí. Entonces, hay ciertas iniciativas, ciertas intenciones, pero sabemos que no se vive de eso, ¿no? Necesitamos cosas concretas, sobre todo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, como les decía, yo creo que hay preocupación por el tema, pero falta canalizarlo de una manera adecuada. Igual estamos esperanzadas, digamos, esperanzadas, y no sobre todo por esas transformaciones institucionales que igualmente se han visto bastante ralentizadas y detenidas por todo lo que estamos viviendo.
Pero además tenemos otro aspecto, al menos en Chile, que nos tiene bastante esperanzadas, que es la constitución, la redacción de la nueva constitución, que estamos a la espera en elecciones para elegir constituyentes este abril, falta poquito, una elección maratónica porque se decían además un montón de otras autoridades, así que va a estar desafiante esos días. Pero bueno, también sabrán que es una de las pocas constituciones del mundo que se va a levantar con paridad de género, y que eso fue algo que se peleó, pero a muerte, y que bueno, también sabemos que paridad de género no implica movimiento, no implica feminismo, no podemos dar nada por sentado, porque sabemos que hay mujeres que tienen una perspectiva crítica y hay mujeres que defienden también eh, las políticas patriarcales y capitalistas y qué sé yo, lo que nos dice Simone de Beauvoir sobre la relación oprimido-opresor, ¿no? Pero bueno, tenemos igual esperanza en que esa paridad y que esta nueva constitución, que finalmente es la representación de todos los malestares sociales que compartimos, por supuesto, como comunidad latina, o sea, la explotación de los recursos naturales, los movimientos, la opresión estatal contra los movimientos indígenas, el género, por supuesto, el sistema de pensiones de los adultos mayores, salud, educación y bueno, tantos temas críticos que siempre parecen ser que adolecemos como latinas y como latinos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todas esas consignas, y yo haría así como una figura con las aristas principales de la motivación de estallido social o la revuelta, como es titulada localmente, y que se van a depositar ahí. Así que tenemos esperanza en que esto cambie en términos de género, pero no en términos de género, sino en términos de justicia y de equidad social. Gracias, ay, pues los mejores de los éxitos. Por algo se empieza Ojalá. y ya con que esté plasmado es cosa de que la Falta sociedad prueba. le siga. Tenemos que estar ahí siempre vigilantes porque sabemos que la política tradicional rapiñadora no quiere soltar, así que queda un largo proceso. Para el próximo año recién tendríamos la nueva constitución y ahí hay que aprobarla además, pero bueno, ya nos metimos en esto y no nos vamos a salir, y bueno, hay mucha gente que ha sufrido y bueno, gente muerta por el Estado de Chile, mutilada en sus ojos. Así que esto no va a ser en vano. Claro que no. Muchas gracias, Consuelo. Ay, perdón, me perdí. Alma, por favor. Tienes tu micro apagado. Perdón, es que lo apagué hace un ratito que se me cayó un pocotón de cosas, pero bueno. Bueno, yo creo que el panorama, al menos en Ecuador, todavía no es muy alentador. Hasta que no disminuyamos significativamente la inequidad. No solamente, como dije, de género, sino socioeconómica. Es impresionante esta brecha que tienen todos los países latinoamericanos, en donde el hombre todavía también es el modelo productivo y la mujer, por ser mujer, lo es menos. Entonces, creo que eso todavía está muy, muy fuerte y todavía es un poco desalentador. Yo creo que hay que seguir trabajando en estos aspectos, hay que seguir luchando. Estaba muy motivada escuchándola a nuestra amiga de Chile. Hemos seguido su proceso desde Ecuador con el estallido social. Acá también en Ecuador también hubo un estallido. Asimismo también hubieron muchas víctimas y todo fue una revuelta indígena en la que los indígenas también lucharon también asimismo por sus derechos, y no solamente por sus derechos, sino los derechos de todos los ecuatorianos. Entonces creo que esto ha abierto muchas puertas y ventanas que han dado una luz verde, como el nombre de mi organización, para que se vea una luz de esperanza, ¿ya? Entonces creo que
que esto ha abierto como caminos para que muchas mujeres ahora estén haciendo no solamente ciencia, sino otras ramas. Gracias. Eli, por favor. Coincido con Alma al decirle a Consuelo que wow, el estallido social de Chile fue impresionante y increíblemente una chispa para Latinoamérica, para despertar en muchos sentidos. Colombia no fue la excepción, también tuvimos momentos muy difíciles y bueno, ya directamente con la pregunta, el panorama sería directamente relacionado con el estallido social, ¿no? Es un panorama triste y muy desalentador. Yo, en general, me cuesta un poco ser optimista. Ese tipo de charlas me ayudan un poquito con esta cosa del optimismo, pero sí el panorama es muy desalentador y muy triste, porque, pues, por ejemplo, el año pasado, 2020, cerramos con 66 masacres, casi una masacre semanal. Tenemos una problemática muy grande en mi país, estamos teniendo un retroceso enorme. Y entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona, hey, dedícate a la ciencia? Es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, o como o me pongo a soñar. Entonces siento que estamos matando, que la problemática social está matando los sueños y uno de los sueños es volverte científica. Entonces no puedes mejorar este panorama si no mejoras las condiciones sociales en las que te desenvuelves, ¿no? Si necesitas dinero ya, pues entonces para tu familia, para tu gente, si te están matando las personas, si están acabando los bosques, si están destruyendo ambientalmente tu país, si están acabando el Amazonas, es muy difícil decirle a alguien, ven y estudias el universo, ven y estudias, no sé, que hay más energía oscura que la materia que conoces, ¿no? Es una problemática muy difícil y muy desalentadora, que pues ojalá este tipo de conversatorios despierten un poquito más a la población. Siento que a mi país le falta aún despertar un poquito más y poder no solo llevar las cosas a marchas y estos tipos de estallidos sociales, sino ver cambios, ¿no? Lastimosamente aquí han resistido un poquito más las clases políticas y de poder económico y no se ha podido como desestabilizar concretamente este tipo de poderes. Entonces ha sido muy, muy, muy difícil. Entonces, para niños y para niñas va a estar muy, muy difícil encaminarlos a la ciencia, ¿no? Eso es lo que yo tenía que decir. Gracias, Eli. Andrea. Pues justo esta pregunta hace unas horas yo la platicaba con varias de mis compañeras de la AMSIT para pues también preguntarles a ellas cómo lo veían, porque también para mí, por una parte, yo estoy muy optimista, pero por otra, no estoy segura de si es esto de estar como soñando, pero nos llamó la atención que por ahí encontramos un dato que según la UNESCO en 2019, la región con el mayor número de científicas era Asia Central, con el 48.2%, y después le seguía América Latina y el Caribe, con el 45.1% de mujeres que se dedican a la ciencia de forma parcial o a tiempo completo. Y nos llamó mucho la atención, ¿no? Como este dato y fue como de, ¿y por qué aún así no lo sentimos así? ¿O por qué aún así está siendo tan difícil, ¿no? Y creo que es por todo esto de los estereotipos de género que hay, todo este sistema patriarcal en el cual estamos inmersos, pero creo que al final me quedo con que estoy positiva gracias a que al menos en México he visto que han surgido muchas organizaciones y se han creado muchas redes de mujeres en ciencia, en específico, pues desde grupos pequeños para hacer divulgación científica, talleres para mujeres que justo propician el mentoreo entre científicas y niñas interesadas en ciencia, alumnas de carreras científicas. También hace un año, justo ahorita, últimamente, el último mes fue el aniversario de la Red de Científicas Mexicanas, que es un grupo de Facebook que empezó justo con la idea de hacer esta red
de todas las científicas que hay en México y apoyarnos entre nosotras, compartir nuestros trabajos, hacer trabajos juntas, desarrollar investigaciones juntas. Y esto realmente a mí me ha ayudado como a vencer esta negatividad que a veces surge como de, ¿y qué voy a hacer después de terminar la carrera, no? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a parar? Y creo que es muy importante resaltar justo la importancia de las redes sororas en la ciencia, porque a pesar de que nos enseñan, seamos mujeres o seamos hombres, que la ciencia es un camino solitario y que tú te tienes que concentrar solo en la ciencia y vivir para la ciencia y respirar ciencia y exhalar ciencia, es muy importante también aprender a trabajar en equipo y sobre todo como mujeres a acercarnos a otras mujeres, apoyarnos entre nosotras, crear estas redes y también buscar a través de estas redes impulsar y acompañar a las siguientes generaciones, ir preparando el terreno para que las siguientes generaciones no se tengan que enfrentar a los mismos problemas a los que nos estamos enfrentando nosotras ahora, ¿no? Y justo trabajar juntas, creo que eso es lo que yo veo, ¿no? Como visualizo todo este movimiento de científicas mexicanas y de otras agrupaciones, y es que vamos a seguir trabajando juntas para lograr cada vez que sea más justa la ciencia para nosotras, más equitativa y que no se nos pongan trabas por ser mujeres y al contrario, que se nos trate de igual forma, se nos dé la misma importancia que la que se les da a los científicos hombres, ¿no? Gracias. Ay, pues sí, muy variado entre países, pero justo eso, ¿no? Creo que me motiva que, por ejemplo, el aborto legal, ¿no? Argentina dio el primer paso y entonces la marea se corre, ¿no? Y esperemos que justo la lucha de Chile sea ejemplo también para otros países latinoamericanos. Voy a leer algunos comentarios y preguntas de Facebook. Carlos Reyes dice, eres la mejor Andrea Flores Leiva, traen porra por acá. Fernanda Watson, te amamos, Eli. Marta Yanet pregunta, ¿se sabe qué porcentaje de mujeres en la actualidad tienen doctorado y por qué? No sé si alguna quisiera contestar, está un poco amplia la pregunta porque yo creo que ha de variar entre países, entre regiones, entre continentes, pero no sé si gusten alguna de ustedes contestar esta pregunta. Bueno, igual de Marta, tiene otra pregunta, creo que un poco más elaborada. ¿Cuáles serían las estrategias para equiparar las oportunidades, tanto laborales y educativas, entre hombres y mujeres, y específicamente en la ciencia? Sabemos que como hermanas y hermanos latinoamericanos tenemos el mismo problema con nuestros gobiernos. Todos tienden a ser horribles, pero apartando eso, si ustedes pudieran establecer estrategias, ¿cuáles serían? ¿Alguna que guste participar? Bueno, creo que yo tengo una estrategia desde mi pequeña burbuja y básicamente es el debate, ¿no? Yo siento que el cambio es generacional, va a costar mucho que nosotras encontremos un profesor con el que sea posible cambiarle la mentalidad, ¿no? Pero sí podemos decirle a nuestros compañeros, a nuestro amigo, decirle, mira, ese profesor está haciendo tal cosa y eso me incomoda y me molesta y me hace sentir de tal y tal forma. De tal manera que cuando él sea ese profesor viejito o cuando tengamos otras profesoras viejitas, haya un cambio verdadero y profundo. Entonces siento que es muy importante darnos cuenta de todo lo que está mal y debatirlo mucho entre todas nuestras redes. Entonces, mi forma de intentar mejorar este tipo de cosas es a partir del debate, no ocultando estos problemas, sino encontrando la dimensión real que existe. De ella a mí me gustaría responder lo primero que se preguntó sobre las tasas de doctorado en ciencia. Me imagino que estaba dirigida la pregunta ahí. Lo estaba buscando a partir de un artículo, una columna que escribí para un medio local sobre desigualdad de género en la ciencia. Si quieres se los
dejo anclado ahí en el chat del Zoom. Ah, muchas gracias. Sí, claro, para también promover la lectura entre nosotras. Y bueno, la tasa está dada, o sea, el dato está dado del informe de la Política Institucional de Equidad de Género en Ciencia y Tecnología de CONICET, que es la parte institucional de ciencia, al menos acá en Chile, y que dice que la tasa de titulación femenina en programas de doctorado alcanza un 43,7%. Entonces uno diría, ya, ok, más o menos paritario. Sin embargo, de aquel porcentaje, únicamente el 30% de esas mujeres ocupa un puesto en las universidades, con ese grado en las universidades. Y también hay otro dato interesante, que en la totalidad de centros de investigación y desarrollo en Chile, únicamente el 17% de sus directivos son mujeres. Así que tampoco las mujeres estamos dentro de los centros de investigación y de aprendizaje. Y otro dato, si quieren datos, porque datos hay, eh, particularmente en matemática, el año pasado, por ejemplo, la adjudicación de fondos para hacer desarrollo científico tuvo participación cero de mujeres. O sea, ninguna mujer se adjudicó ningún fondo para desarrollar investigación en matemática, lo cual es bastante alarmante. Gracias. Bueno, pues sí, si nos puedes compartir este link, lo compartimos nosotros en los comentarios de Facebook más tardecito o en breve. Sigo leyendo algunos comentarios. Amanda Tierra manda saludos, bien puesta, mi querida Alma, felicidades. Y bueno, otros comentarios también. De Marta Llanes, por cierto, un fuerte apoyo a todas, sigan así, me alegra mucho su colaboración y empeño en todo lo que hace. Y bueno, pues para ir cerrando, ya no, me parece que ya no hay más preguntas. Reviso el chat de aquí de Zoom, ¿no? Entonces, no sé si gusten dar sus datos para quienes están sintonizando o vean el video, sepan dónde pueden encontrarlas. Yo voy a dejar mi correo y además voy a dejar también el link del proyecto donde trabajamos y desde donde he hablado todo este rato, y es una página bien interactiva, muestra todas las partes del proyecto. Hay un área, de hecho que esa área fue invitada a este proyecto y nosotras en febrero estamos en vacaciones, entonces yo me ofrecí, me sacrifiqué por el equipo y el área de difusión, particularmente ellas hacen difusión científica para mujeres, así que les voy a dejar también el link de la página del Anillo, así se llama el proyecto, Anillo Mujer y Matemática, aquí anclada en el chat. Ok, gracias. Igual la compartimos en Facebook. Si las demás gustan dar sus datos, igual sí. Si gustan escribirlos, los ponemos en la conversación de Facebook. Bueno, yo primero quería dar las gracias por la invitación y también quería invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, en las cuales hacemos el activismo y damos nuestro material, en el cual estamos investigando y estamos haciendo hincapié no solamente en nuestro país, sino a nivel del mundo. Pueden seguir nuestro trabajo en @luzverde_ONG o también en @activismo global, todo junto, y @Pacífico Libre. Esas son nuestras 3 cuentas en las cuales pueden seguir nuestro trabajo que hacemos por el medio ambiente, sobre todo en nuestro país. Ok, gracias. Andrea Eli. Bueno, antes quería, ay, perdón, nos coordinamos. Antes es que estaba buscando justo los datos. Al menos en México, bueno, estos son datos de la UNESCO de 2017 y de CONACYT en 2019.
y dicen que el 35% de los estudiantes matriculados en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, solo el 35%. Y luego el 28% de los investigadores en el mundo son mujeres, solo 28% de los investigadores del mundo son mujeres. Y en el caso particular de México, en el Sistema Nacional de Investigadores, las mujeres representan el 37%. Entonces, para complementar un poquito la respuesta de hace ratito, eran estos datos. Y para contactarnos a la asociación, aquí les dejo igual en el chat como todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, el podcast, tenemos una revista gratuita de divulgación científica que es trimestral, tenemos nuestro canal de YouTube y también les dejo por aquí el correo de contacto para cualquier duda que tengan o cualquier colaboración que también se pueda armar. Ahí está. Y aquí se los dejo. Muchas gracias por el espacio y fue un honor estar con todas ustedes en este conversatorio. Gracias, Andrea, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente también. Eli, no sé si gustas dar tus datos y Pues creo que también tenías un mensaje. Yo dejé mi correo. Cualquier persona que esté interesada en ciencias exactas o cualquier otra cosa, mi completo apoyo para el reto, el super reto. Sí, que me faltó añadir una cosa respecto a la problemática del desarrollo de las mujeres en la ciencia en Latinoamérica, y creo que es una problemática grande, que es el abuso sexual, ¿no? Entonces, va a ser muy un reto completamente de otro nivel desarrollarse en la ciencia cuando has sufrido de abuso sexual, que cuando no. Entonces, básicamente, a mí me ha tocado mucho como empezar a encontrar estos casos que me rodean de casos de abuso sexual, y quería comentarles uno para finalizar. Y escribí algo sobre ello porque pues me duele mucho que se olvide tan fácil los casos de abuso sexual y no se les dé el acompañamiento de vida, ¿no? Entonces, el 28 de junio de 2020, 7 soldados del ejército de mi país violaron a una niña en Vera de 11 años. Con tristeza y dolor veo como hoy la historia ya no es noticia y fue olvidada como muchas otras. El conflicto armado en mi país agarra cada día más fuerza y a los niños y niñas se les hace cada día más difícil soñar. Se decretaron 3 días de luto nacional por la muerte por COVID del ministro de Defensa, pero ella solo recibió un tuit. Espero que en algún momento seamos capaces de devolverle el espíritu a estas miles de niñas y mujeres a las que se les ha sido arrebatado. Y espero algún día poder lograrlo por medio de mi pasión de la ciencia. Creo que ese sería un cambio profundo en la sociedad. Así que agradezco profundamente a todas ustedes por los espacios de debate y de discusión. Yo creo que generan unión entre latinas y también latinos. Somos naciones hermanas con problemáticas profundas y difíciles, pero los cambios sí son posibles si se realizan colectivamente. Gracias, chicas. Ay, A ti por tus palabras, muy lindo. Muchas gracias. Mucha admiración para todas ustedes. Consuelo, Andrea, Alma, Yanira, muchas gracias. Igualmente, sentimiento es mutuo. Chicas, no sé si gusten decir algunas últimas palabras antes de cerrar. Agradecerles y declararles mi amor infinito. Bueno, ya saben, si vienen a Valparaíso tienen un lugar donde quedarse, y quiero solo aprovechar de mostrar esta hermosura que sacó también el proyecto donde trabajo. Bueno, está al revés, pero es entrevista a mujeres matemáticas de Europa y América Latina, también mostrando un poquito la diversidad de la mujer en la ciencia, y está hermoso. Está solo en Chile, lamentablemente no puedo hacérselos llegar, pero bueno, si vienen les guardo una copia. Gracias. Seguro que sí. Muchas gracias. Y si nos ven de Chile, pues que lo adquieran. Eso. Muy bien. Bueno, chicas, pues ha sido un placer de verdad. Muchas gracias. En nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab,
Les agradecemos a cada una de ustedes por brindarse el tiempo de estar presentes dentro de este conversatorio y también agradecemos a los seguidores que sintonizaron esta charla. Les recordamos que en marzo se vienen sorpresas, así que estén pendientes de las redes sociales y pues agradecemos enormemente a nuestras invitadas. Y bueno, nosotros somos Nextel Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia y pues muchas gracias. Infinitas Gracias. Nos vemos. Gracias.